Era un artesano cuyo nombre nadie conocía, un hombre que pasaba sus días conversando con la madera. En el escenario más grande del mundo, presentó su obra maestra, un violín que llevaba el alma de su familia. Pero el maestro más famoso del planeta lo miró con desprecio y lo acusó de fraude frente a todos. Y cuando el mundo del artesano estaba a punto de derrumbarse, su hijo de 8 años dio un paso al frente, cambiando el destino de todos con una sola pregunta. La sala principal del Palacio de Bellas Artes, sede del concurso El Arco de Oro de las Américas, era un santuario. El aire olía a madera antigua y a expectativa, un silencio casi religioso que se rompía solo por toses discretas. En el escenario, bajo la luz intensa de los reflectores, Mateo Vargas, un hombre de manos encallecidas y ropas sencillas, sostenía su violín como si fuera un hijo. En la mesa del jurado, el maestro Julián Reyes, una leyenda viva de la música clásica, observaba con un tedio arrogante, sus ojos pasando por los competidores como si fuera un rey inspeccionando a campesinos sin valor. Cuando Mateo finalmente colocó su instrumento en la mesa de terciopelo, un silencio pesado se apoderó de la sala. El maestro se inclinó, entrecerrando los ojos. Se levantó, caminó hacia el escenario, tomó el violín de Mateo con la punta de los dedos y lo alzó contra la luz. Luego, con una sonrisa cruel dirigida al público, declaró en voz alta: «Este violín es una farsa, y voy a demostrarlo». Fue allí donde el corazón de Mateo se detuvo. La vida de Mateo no se medía en horas, sino en capas de barniz. Su taller, una habitación pequeña y polvorienta en la parte trasera de una casa modesta, era su universo. El aroma a cedro y abeto era el perfume de su existencia. El sonido de la madera siendo tallada con herramientas gastadas por el tiempo, su única música. No era solo un luthier, un constructor de violines. Era un guardián de secretos susurrados por su abuelo. Un maestro que creía que cada árbol guardaba una canción y que el trabajo del artesano era apenas liberarla. Conversaba con la madera, sintiendo sus vetas, sus nudos, sus imperfecciones, tratando cada pieza no como un objeto inanimado, sino como un ser vivo con sus propias memorias y potencial. Su hijo, Leo, de 8 años, creció en ese santuario silencioso. Un niño callado, de ojos atentos, que no jugaba con carritos, sino con virutas de madera que su padre le daba. Él no oía las palabras de su padre, sino el sonido de sus herramientas, aprendiendo a distinguir el raspar suave del cepillo del corte preciso del formón. Veía cómo Mateo trataba cada trozo de madera con una reverencia casi sagrada, y entendía, sin que nadie necesitara explicárselo, que el trabajo de su padre no era sobre fabricar instrumentos, sino sobre darle voz al bosque. La rutina era siempre la misma: despertar antes del sol, trabajar la madera con una paciencia de monje, y al final del día sentarse con Leo en el porche, contando historias no de personas, sino de árboles antiguos y sabios. Pero esa rutina pacífica cargaba una ambición silenciosa, un sueño que Mateo nutría en secreto: crear un violín perfecto, usando una técnica de tratamiento de madera que su familia juraba que era mágica. Un proceso que llevaba años y que los otros luthiers consideraban una leyenda. Cuando llegó el anuncio del premio El Arco de Oro, la competencia de luthiers más grande y prestigiosa del mundo, Leo vio una luz diferente en los ojos de su padre. Era una oportunidad, no de fama o dinero, sino de validación. Una oportunidad de probar que la magia de su abuelo era real. Con los ahorros de toda una vida, se inscribieron. Fue allí, en esa decisión movida por un sueño silencioso, que todo comenzó a desmoronarse. El deseo de Mateo no era el trofeo de oro ni el premio en efectivo que lo acompañaba. Apenas pensaba en eso. Su anhelo era más profundo, casi espiritual:
tejido en las fibras de su propia identidad. Se trataba de honrar una promesa silenciosa, hecha muchos años atrás, a su abuelo en su lecho de muerte. Una promesa de que la voz del bosque, el nombre que le daban a su técnica secreta de tratamiento de la madera, no moriría con él, no se convertiría solo en una historia contada en susurros. La técnica era una herencia familiar, un ritual pasado de generación en generación que rayaba en el misticismo. No cortaban la madera de cualquier manera, no la veían como materia prima, la cosechaban. Mateo y su abuelo caminaban por bosques antiguos, buscando árboles nobles que habían caído naturalmente, derribados por el viento o por el peso del tiempo. Creían que, al morir de forma natural, el árbol mantenía su energía vital, su alma, intacta dentro de la madera. Para el mundo moderno de los luthiers, con sus hornos controlados y mediciones láser, esto era pura superstición, folclore de campesinos. Para Mateo, era la esencia de su arte. El proceso de secado era un ejercicio de paciencia. La madera no se colocaba en hornos, sino en un cobertizo oscuro y aireado, donde descansaba por años, a veces décadas, curándose lentamente al ritmo de las estaciones. Mateo aprendió a escuchar la madera, a saber cuándo estaba lista solo tocándola, sintiendo su resonancia sutil. Y el barniz era el secreto final. Una mezcla compleja de resinas raras, savia de árboles específicos y aceites cuya fórmula solo ellos conocían. Su abuelo decía que el barniz no solo protegía la madera, sino que despertaba su alma, permitiéndole cantar con la voz que tuvo en vida. Mateo pasó 20 años de su vida trabajando en el violín que llevaría a la competencia. Cada curva, cada talla, no era solo técnicamente perfecta, sino que estaba cargada de significado e historia. La madera de la tapa provenía de un abeto que su abuelo había encontrado décadas atrás, un árbol que sobrevivió a un incendio y que, según él, guardaba la resiliencia del fuego en sus vetas. La del fondo provenía de un arce que creció cerca de un arroyo, y Mateo juraba que en días silenciosos podía oír el suave sonido del agua corriendo en la resonancia de la madera. No estaba construyendo un instrumento, estaba uniendo almas de árboles en un solo cuerpo. Su deseo más profundo era que por un único momento el mundo de la música, tan obsesionado con nombres famosos como Stradivari y Guarneri, tan enfocado en tradiciones establecidas y reglas rígidas, escuchara aquel sonido. Quería que un gran músico, al tocar su violín, sintiera lo que él sentía, el viento en las hojas, el olor a tierra mojada, la historia de una familia que dedicó su vida a escuchar lo que la madera tenía que decir. Era una búsqueda de reconocimiento, no para sí mismo, sino para el legado invisible que cargaba en sus manos. Ganar el Arco de Oro significaría que la voz de su abuelo, la voz del bosque, resonaría para siempre en los grandes teatros del mundo. Y para un hombre sencillo como Mateo, eso era más valioso que todo el oro del mundo. Era la inmortalidad de su alma de artesano. El viaje hasta la competencia fue la primera prueba, una prueba de fuego que comenzó mucho antes de que pisaran el escenario. La cuota de inscripción, una cantidad exorbitante para los estándares de Mateo, consumió casi todos sus ahorros, el dinero que guardaba para una emergencia o para el futuro de Leo. Para completar el monto, tuvo que tomar una decisión que le partió el corazón: vender algunas de sus mejores herramientas. No eran herramientas comunes, eran extensiones de sus manos, heredadas de su abuelo, cada una con el mango de madera pulido por décadas de uso, cada una cargando la memoria de incontables horas de trabajo. Vender aquellas piezas fue como vender una parte de su historia, un sacrificio silencioso cuya profundidad solo él y Leo entendieron. El viaje en autobús de 2 días fue largo y agotador.
un mundo aparte del lujo que seguramente rodeaba a los otros competidores. Mientras imaginaba a sus rivales llegando en autos cómodos o vuelos rápidos, Mateo y Leo compartían un asiento apretado, con el estuche del violín ocupando el espacio de una tercera persona. Mateo se negaba a documentarlo o a ponerlo en el maletero. Lo abrazaba durante las curvas, lo protegía del sol que entraba por la ventana, tratándolo no como un objeto, sino como el pasajero más importante de aquel viaje. Leo, en silencio, observaba la dedicación de su padre, entendiendo que aquel estuche contenía mucho más que un instrumento. Contenía su sueño, su honor y su futuro. En el hotel, un lugar sencillo y barato en la periferia de la ciudad, lejos del brillo y el glamour del centro donde se celebraba la competencia, la ansiedad comenzó a carcomer la confianza de Mateo. Por las noches, navegaba por internet en su celular, viendo las entrevistas y los artículos sobre los otros competidores. Eran hombres con batas blancas que posaban en talleres que parecían laboratorios de alta tecnología. Hablaban con una jerga que Mateo apenas comprendía. Análisis espectral de la madera, barnices sintéticos de última generación, impresión 3D de componentes. Tenían patrocinadores, logotipos de empresas famosas en sus delantales. Mateo tenía sus manos, sus herramientas vendidas y un secreto familiar que a la luz de aquella modernidad avasalladora comenzaba a parecer ingenuo, casi tonto. El día de la presentación preliminar, la tensión era palpable. Los pasillos del conservatorio estaban llenos de hombres de traje, riendo a carcajadas, exhibiendo sus instrumentos como trofeos de caza. Cuando Mateo, en un rincón, abrió su estuche para una inspección inicial, uno de los competidores, un hombre de rostro arrogante y zapatos caros, miró por encima de su hombro y soltó una risa burlona. «Hay que ser valiente para traer leña a la competencia», se mofó, refiriéndose a la apariencia orgánica y no industrial de la madera de Mateo. «Quizás sirva para encender la chimenea del maestro». Mateo sintió que su rostro ardía, una humillación que lo hizo encogerse por dentro. Cerró el estuche, pero la ofensa quedó flotando en el aire. Leo, a su lado, le apretó la mano con fuerza, un pequeño gesto de una lealtad gigante. Más tarde, durante los ensayos de acústica, Mateo vio al maestro Julián Reyes por primera vez en persona. El hombre era una tormenta de carisma y desprecio. Pasaba junto a los instrumentos, apenas mirándolos, su desdén era casi una fuerza física. Y fue entonces cuando la segunda flecha lo alcanzó. Un organizador del evento, notando la ropa gastada de Mateo, se acercó con una expresión de falsa cortesía. «Disculpe, señor», dijo el hombre, mirándolo de arriba abajo. «La zona de servicio está por la parte de atrás. ¿Está seguro de que está en el lugar correcto?» Cada palabra, cada mirada era un pequeño corte, minando el coraje que le había llevado una vida construir. Llegó el momento. El nombre de Mateo, Mateo Vargas, fue llamado con una formalidad fría que no combinaba en nada con el calor de su taller. Caminó hacia el centro del escenario, cada paso resonando en el silencio de la sala principal. Los reflectores eran calientes y cegadores, transformando al público en una masa deforme de sombras y bultos. Colocó el violín sobre la mesa de terciopelo negro con una delicadeza que rayaba en la oración, sintiendo las miradas de cientos de personas pesando sobre él. Pero era solo una mirada la que importaba. Julián Reyes se levantó lentamente, un movimiento ensayado que atrajo toda la atención hacia sí. Se acercó al escenario, no con la prisa de un juez, sino con la cadencia de un actor principal. Rodeó la mesa, sus zapatos de cuero italiano brillando, las manos detrás de la espalda, como un general inspeccionando un arma dudosa. El silencio era total, denso. Tomó el violín. Su tacto era diferente al de Mateo. No era un toque de reverencia, sino de posesión, de juicio. Era el toque de un hombre que se sentía dueño de todo lo que sus ojos alcanzaban. Lo giró,
Analizó la talla de la voluta, el color del barniz, la textura de la madera. Luego se giró hacia el público y una sonrisa lenta y condescendiente se extendió por su rostro. «Señoras y señores», comenzó, su voz de barítono llenando la sala sin necesidad de un micrófono. «Tenemos aquí un ejemplo clásico y bastante triste de la ambición superando al talento». Murmullos recorrieron al público, un zumbido de curiosidad y malicia. «Este artesano», dijo, haciendo una pausa dramática y sin siquiera mirar a Mateo, tratándolo como un objeto de estudio, «quisiera que creyéramos que esta es una obra original, una pieza de genialidad rústica, quizás un tesoro perdido encontrado en un granero». Hizo otra pausa, saboreando el poder que ejercía sobre cada persona en esa sala. «Pero yo conozco este trabajo. Reconozco cada línea, cada curva, cada falla sutil. Porque este violín, señoras y señores, es una copia barata de uno de mis primeros diseños, un diseño que yo mismo abandoné hace más de 30 años por ser fundamentalmente imperfecto». La acusación cayó como una piedra en el silencio. Plagio, fraude, la herejía máxima. La peor ofensa posible para un artista que dedicó su vida a la originalidad. El aire se enrareció. Mateo sintió que la sangre huía de su rostro, dejándolo pálido, helado. Quería gritar que era mentira, que aquel violín llevaba el alma de su abuelo, no los borradores de otro hombre. Pero su garganta se cerró. Las palabras murieron antes de nacer. «Este hombre», continuó Reyes, ahora apuntando un dedo acusador hacia Mateo, que estaba paralizado, expuesto. «Probablemente encontró algunos bocetos antiguos que deseché. Usó madera de calidad inferior, como se puede ver por el grano irregular, y aplicó un barniz casero para crear esta falsificación». La palabra falsificación fue pronunciada con un desprecio cortante que resonó por toda la sala. El público, antes silencioso, ahora susurraba abiertamente. Algunos rieron, un sonido cruel que perforó el corazón de Mateo. El desprecio era una ola que lo engullía. Abrió la boca para hablar, para defenderse, pero todo lo que salió fue un sonido inaudible, un soplo de desesperación. Sus 20 años de trabajo, el honor de su familia, el legado de su abuelo, todo estaba siendo deshecho, manchado, ridiculizado en minutos. «Es una vergüenza para esta competencia», concluyó Reyes, su voz sonando ahora como la de un juez dictando una sentencia de muerte. Dejó el violín de vuelta en la mesa con un golpe sordo, un sonido de finalidad, de descarte. Un insulto a la memoria de los grandes maestros y a todos los artesanos honestos aquí presentes. «Llévense esta pieza de aquí». Se dio la vuelta y regresó a su lugar en la mesa del jurado, despidiendo a Mateo con un gesto de la mano, como si estuviera espantando a un animal no deseado de su jardín. Mateo se quedó allí, solo en el escenario, el rostro en llamas, el sueño de toda una vida convertido en cenizas y polvo. Ya no oía los susurros, ya no veía los rostros. Estaba atrapado en una burbuja de humillación y silencio. Con las manos temblando, tomó su violín, la obra de su vida ahora etiquetada como basura, y salió del escenario, caminando como un fantasma bajo las miradas de lástima y escarnio de un mundo al que nunca perteneció. Lejos de los reflectores, el silencio de un pasillo de servicio vacío era más ensordecedor que el ruido de la humillación. Mateo se apoyó en la pared fría, el estuche del violín pesado en su mano como si llevara un ataúd. El aire parecía haber sido robado de sus pulmones. Cada respiración era un esfuerzo físico, un arrastrar doloroso de oxígeno hacia un cuerpo que parecía haberse vuelto hueco. Las palabras de Reyes resonaban en su mente, no como un grito, sino como un veneno lento, infiltrándose en cada parte de su ser. Farsa, copia barata, fraude, falsificación. No sentía rabia. La rabia requiere energía, un sentido de injusticia que lucha por afirmarse. Lo que Mateo sentía era un vacío profundo, un colapso interno.
Aquel violín no era solo madera y barniz, era la materialización de su abuelo, de sus noches de insomnio, de su alma. Y todo aquello había sido profanado, ridiculizado, convertido en basura ante el mundo. Se sentía sucio, un impostor, exactamente como el maestro lo había pintado. La confianza, un árbol que le había llevado décadas cultivar en su trabajo solitario y honesto, se derrumbó en minutos, convertida en aserrín bajo los pies del maestro. Leo lo encontró allí, sentado en el suelo de concreto frío, la cabeza entre las rodillas, encogido como si intentara desaparecer. El niño no dijo nada. La sabiduría de los niños, a veces, reside en el silencio. Simplemente se sentó al lado de su padre. Su pequeña presencia un ancla frágil en la tormenta de vergüenza que asolaba a Mateo. Apoyó su hombro en el brazo de su padre, un contacto mínimo que lo decía todo. «Estoy aquí, te veo, vámonos a casa, hijo», susurró Mateo, la voz ronca y reconocible. «Este no es nuestro lugar». Miró sus propias manos, las mismas manos que sabían extraer música de la madera, que conocían los secretos de las vetas y las resinas, y por primera vez en su vida las vio como las manos de un fracasado, manos gruesas, encallecidas, manchadas de barniz, las manos de un trabajador manual que se atrevió a soñar que pertenecía a aquel mundo de terciopelo y aplausos, y aquel mundo lo había escupido fuera. Una falsa esperanza, débil y patética, brilló por un instante. Quizás los otros jurados, quizás ellos habían visto la verdad, pero sabía que era inútil. La palabra de Julián Reyes era ley en ese universo. Nadie se atrevería a contradecirlo. La historia ya estaba escrita. Ya no era un competidor. Era una broma, una nota a pie de página en la historia de la competencia. La anécdota que contarían en las cenas futuras, la del artesano tonto que intentó engañar al gran maestro con un pedazo de leña barnizada. La promesa hecha a su abuelo la había roto. No solo falló en honrar el legado de la familia, lo había arrastrado al lodo de la humillación pública. Se levantó, el cuerpo pesado, el alma más pesada aún. Estaba listo para desaparecer, para volver a su taller y no salir nunca más. Solo quería el olvido, el silencio de su madera, que nunca lo había juzgado. Pero entonces sintió la mano pequeña de Leo sujetando la suya, con una fuerza que desmentía su tamaño, y oyó pasos que se acercaban. Eran pasos ligeros, vacilantes. Era uno de los técnicos de sonido del evento, un joven de 20 y tantos años, con auriculares colgados del cuello. Lo había visto todo desde las bambalinas, su rostro contorsionándose de incomodidad con cada palabra cruel del maestro. Se acercó sin saber qué decir, pero sintiendo que el silencio sería una complicidad con la injusticia. «Yo lo siento mucho», fue todo lo que logró murmurar, las palabras saliendo con torpeza. Lo que él hizo no estuvo bien. El joven miró el estuche del violín con una reverencia que contrastaba violentamente con el desprecio del maestro. «Escuché su sonido en las pruebas de micrófono antes. Es especial». Eran palabras simples, pero en aquel desierto de vergüenza sonaron como un vaso de agua. ¿Alguna vez te has sentido invisible, incluso dando lo mejor de ti y poniendo tu alma en algo? ¿Alguna vez han cuestionado tu valor por alguien que ni siquiera te conoce, alguien que te juzga sin saber de tu lucha, de tus noches en vela? Si alguna vez has sentido ese dolor, esas ganas de rendirte, comenta «Sigo luchando» aquí abajo, solo para saber que entiendes lo que Mateo está sintiendo y que sigues aquí conmigo, porque la verdadera fuerza a veces aparece en el momento más oscuro. En el pasillo silencioso, la vergüenza de Mateo era una capa pesada, sofocante. Las amables palabras del joven técnico de sonido fueron un bálsamo momentáneo, pero la herida era demasiado profunda. «Gracias», murmuró Mateo, la voz apenas saliendo. «Pero ya se acabó. Vámonos, Leo», repitió, su voz desprovista de cualquier emoción.
el sonido de un hombre que ya se había rendido. Se giró hacia el pasillo oscuro que llevaba a la salida, el camino de la huida. Pero Leo no se movió, se quedó quieto, mirando el rostro devastado de su padre, un rostro que nunca había visto así, sin la luz tranquila de la concentración, sin la sonrisa discreta de quien ama lo que hace, y una calma inusual, una claridad que no pertenecía a un niño de 8 años, se apoderó del niño. «Papá», dijo Leo, su voz pequeña pero cortando el pesado silencio del pasillo. «¿Todavía no lo has dejado cantar?» Mateo se detuvo, se congeló. La simplicidad de la pregunta lo golpeó con más fuerza que toda la arrogancia del maestro. Cantar. Era eso lo que siempre le decía a Leo, en la quietud del taller. No estamos haciendo un objeto, hijo mío. Le estamos enseñando a la madera a cantar. No estaba hablando de sonido, de notas, de acústica. Estaba hablando del alma del instrumento. Y, en medio de su propio dolor y humillación, se había olvidado de lo más importante. Se había olvidado de la música. La pregunta de Leo no era un reclamo. Era un recordatorio del propósito, de la verdad que existía mucho antes de la competencia, mucho antes de la humillación. El alma del violín todavía estaba allí, intacta, esperando. El joven técnico de sonido que observaba la escena sintió un nudo en la garganta. Había crecido en una familia de músicos y reconocía el dolor de un artista agraviado, pero también reconocía la verdad cuando la oía. Impulsivamente, movido por una ola de compasión e indignación, se acercó. «Señor», le dijo a Mateo, la voz ahora llena de una urgencia recién descubierta, «hay una regla en la competencia, una cláusula antigua, casi olvidada. Todo participante tiene derecho a una réplica final. Son 3 minutos. Nadie la usa nunca porque situaciones como esta no deberían ocurrir. Pero está en el reglamento. Usted tiene derecho a hablar». Mateo negó con la cabeza, la mirada perdida. ¿Hablar de qué? ¿Para qué? ¿Para ser humillado de nuevo? ¿Para que él se ría una vez más? El miedo de enfrentar ese escenario de nuevo era mayor que cualquier deseo de justicia. «No», dijo Leo con una firmeza que sorprendió a todos. Dio un paso adelante, colocándose entre su padre y el técnico. Se giró hacia el joven. «Mi papá no, yo». La idea era absurda. Un niño en el escenario. Sería un circo, pero el técnico, mirando la expresión decidida en el rostro del niño, una seriedad que contrastaba con sus mejillas infantiles, tomó una decisión que cambiaría su vida. Vio allí no a un niño queriendo atención, sino a un hijo defendiendo el honor de su padre. «Yo voy a hablar con el director de escena», dijo, la decisión solidificándose en su voz. «No puedo prometer nada, pero el coraje de un niño...» A veces la gente escucha. No terminó la frase. Simplemente se dio la vuelta y corrió hacia el escenario, dejando a padre e hijo solos en el pasillo. Mateo miró a su hijo, conmocionado, la niebla de su dolor disipándose ante el acto increíble de Leo. «Leo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir?» Leo se giró hacia su padre. Sus ojos, que siempre habían sido espejos de la calma de Mateo, ahora contenían una llama propia. «Voy a contarles la verdad, papá», dijo Leo, con una simplicidad devastadora. «La verdad que ellos no pueden ver, la verdad sobre tu violín, la luz de la esperanza, que parecía extinta para siempre, se reavivó en aquel pasillo frío, no como una llama alta y crepitante, sino como una brasa terca, brillando en la oscuridad, soplada por el aliento de un niño que se negaba a dejar que la música de su padre muriera en silencio. El regreso al escenario fue la caminata más larga y aterradora de la vida de Leo. El director de escena, un hombre escéptico de mediana edad, pero secretamente conmovido por la situación insólita, le concedió los 3 minutos, más por una curiosidad mórbida que por un sentido de justicia. El público, que ya se acomodaba para el siguiente competidor, murmuró confundido al ver la pequeña figura del niño subir los escalones solo,
caminando hacia el centro del escenario. El maestro Julián Reyes, desde su trono en la mesa del jurado, bufó con impaciencia, irritado por aquella interrupción bizarra que solo prolongaba lo que para él era un drama innecesario. Leo se detuvo en el centro del escenario, bajo la misma luz que había humillado a su padre. El micrófono era demasiado alto, un gigante de metal apuntando al techo. El joven técnico de sonido, su único aliado en ese universo hostil, corrió y lo ajustó, susurrando un «tú puedes», antes de desaparecer de nuevo tras las bambalinas. El silencio que se instaló era pesado, hostil, cargado de expectativa y una pizca de burla. Por un segundo, el miedo lo paralizó. Miró a los cientos de rostros desconocidos, sombras anónimas en la oscuridad, y su corazón se disparó, martilleando en sus oídos. Buscó a su padre en las bambalinas y vio su rostro, una máscara de pánico, esperanza y un amor aterrorizado. Esa mirada le dio fuerza. Respiró hondo, un pequeño cuerpo inflándose de coraje. «Mi nombre es Leo», dijo, la voz un poco temblorosa, casi un susurro que apenas llegó a la primera fila. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo, más alto. «Mi nombre es Leo, y ese hombre de allí», señaló a Mateo, que se encogía en la sombra de las bambalinas, «es mi papá. No es un ladrón». Su voz comenzó a ganar firmeza, alimentada por la convicción de su misión. Pidió que trajeran el violín de vuelta al escenario, con un cuidado que reflejaba los gestos de su padre, un cuidado que era una herencia en sí misma. Lo tomó. No lo sostuvo como un músico, apoyado en el hombro, listo para tocar. Lo sostuvo en sus brazos. Como un contador de historias, sostendría una reliquia antigua. «El maestro dijo que esta madera es inferior», comenzó Leo, su voz resonando en el silencio, ahora atento. «Pero esta madera vino de un abeto que mi bisabuelo vio caer en una tormenta hace 80 años. Mi papá dice que el árbol era tan fuerte que guardó el sonido de ese trueno dentro de él». Pasó sus dedos pequeños y delicados por la madera clara de la tapa. «Y esta parte de aquí», continuó, girando el instrumento y apuntando al fondo de arce veteado. «Él dice que vino de un árbol que crecía tan lento, pero tan lento, al lado de un arroyo que aprendió a ser paciente. Y que su paciencia, el sonido del agua, está en la música que hace». No hablaba de técnica, de densidad de la madera, de acústica. Hablaba de alma, hablaba de herencia. El público, que antes se burlaba o miraba con lástima, ahora escuchaba con una atención hipnótica. Las palabras del niño, tan simples y tan puras, estaban comenzando a desarmar el cinismo de la sala. Estaba transformando un objeto de disputa en un personaje, en un ser con historia, ante los ojos de todos. «Y el barniz», dijo Leo, acercando el violín a la luz, haciendo que su color ámbar brillara. «El maestro dijo que es casero, y lo es. Mi familia hace este barniz desde hace 100 años. No es químico. Está hecho con resina de árboles que lloran y con miel de abejas que visitan flores de la montaña. Mi papá dice que no es para dar brillo, es para despertar la madera». Con cada frase, la narrativa cambiaba. Ya no se trataba de una acusación de plagio. Se trataba de un conflicto entre dos mundos, el mundo industrial, técnico y arrogante de Reyes, y el mundo orgánico, espiritual y humilde de Mateo. Leo, con su sabiduría infantil, estaba exponiendo esa verdad. No estaba tratando de probar que su padre era un luthier mejor en términos técnicos. Estaba probando que el trabajo de su padre pertenecía a una dimensión de valor que el dinero no podía comprar y que la arrogancia no podía ver. El violín ya no era un objeto, era un testamento. Y la transformación lenta ocurría, no en el escenario, sino en la mente y el corazón de cada persona que lo escuchaba. La atención de la sala estaba totalmente en Leo. Había redefinido el objeto de la disputa, transformando una acusación de fraude en una lección sobre el alma de las cosas.
Pero las palabras, por más hermosas que fueran, no serían suficientes para borrar la mancha de la humillación. Necesitaba una prueba, un momento irrefutable que trascendiera la opinión y entrara en el reino de los hechos. La genialidad de su siguiente acción residía en su simplicidad devastadora. No intentaría tocar el violín de su padre. Sabía que sus habilidades de niño no le harían justicia al instrumento. En su lugar, usaría la propia arma del enemigo, su mayor fortaleza, en su contra. «Maestro Reyes», dijo Leo, mirando directamente a la mesa del jurado, su voz infantil, ahora cargada con el peso de un abogado defensor, haciendo su pregunta final. «Usted es considerado por muchos el mejor violinista del mundo, ¿cierto?» Reyes, tomado por sorpresa por la interpelación directa e irritado por ser puesto en el centro del escenario por un niño, solo asintió con una arrogancia contenida, un gesto seco que decía, obviamente. «Y el violín que usted toca», continuó Leo sin intimidarse, «es un Stradivarius, uno de los más perfectos jamás hechos». No era una pregunta, era una afirmación, demostrando que había hecho su tarea. «Sí, niño. ¿A dónde quieres llegar con esto?». La voz del maestro era impaciente, cortante. «¿Podría, por favor, tocar una nota en su violín?», pidió Leo, con una cortesía que desarmaba la agresividad del maestro. «Solo una nota, la nota La». El público contuvo la respiración colectivamente. La audacia del niño era increíble. Pedir al gran Julián Reyes que demostrara su Stradivarius era como pedirle a un rey que mostrara cómo brillaba su corona. Reyes dudó por un segundo, sus ojos entrecerrándose. Vio la trampa, pero no sabía cuál era. Negarse, sin embargo, sería una señal de debilidad, una admisión de que el niño lo estaba controlando. Con un gesto impaciente y una mirada que prometía represalias, tomó su propio violín, un instrumento de valor incalculable que brillaba bajo las luces. Lo posicionó con perfección, alzó el arco y tocó la nota. El sonido que llenó la sala era la definición misma de la perfección. Era puro, cristalino, matemáticamente preciso, un sonido que valía millones de dólares y siglos de reverencia. La nota flotó en el aire, impecable, y luego desapareció. «Gracias», dijo Leo, con una calma que enervaba al maestro. «Ahora, por favor, ¿podría tocar la misma nota en el violín de mi padre?». Reyes se rió, un sonido de puro desdén. «¿Para qué, niño? Para que oigamos este sonido de lata y lo comparemos con la perfección. ¡Qué pérdida de tiempo!». Pero los otros jurados lo miraban, sus rostros serios, y el público estaba en un silencio absoluto, un silencio que exigía una respuesta. Estaba acorralado. Si tocaba, estaría siguiendo el guión de un niño. Si no tocaba, parecería un cobarde. Con un suspiro teatral de hastío, tomó el violín de Mateo, sosteniéndolo con la punta de los dedos como si fuera un objeto contaminado. Pero antes de que tocara, Leo hizo su jugada final, el movimiento que lo definiría todo. «Esperen», dijo la voz clara y alta. «Antes de que el maestro toque, quiero que escuchen lo que van a oír. No será un sonido perfecto como el del Stradivarius, será un sonido diferente». Hizo una pausa, asegurándose de que cada persona estuviera pendiente de sus palabras. «Tendrá un calor como el sol de la tarde en la madera. No será tan limpio porque carga con los recuerdos del árbol. Y al final de la nota, si escuchan con mucha atención, van a sentir una pequeña vibración, un eco que tarda un poco más en morir. Mi papá lo llama el suspiro del árbol. Es la prueba de que la madera todavía está viva». Todos los ojos, incluidos los de los otros jurados, estaban ahora fijos en Reyes. La predicción del niño era tan específica, tan poética y tan técnica al mismo tiempo, que parecía imposible. Reyes sintió una gota de sudor correr por su sien. Aquello era una locura.
Pero no tenía opción. Alzó el arco, su rostro una máscara de desprecio que apenas ocultaba la creciente incertidumbre. Y entonces tocó la misma nota, la, y sucedió. El sonido que emergió del violín de Mateo no era el sonido de un objeto, era el sonido de una vida. Era exactamente como Leo lo había descrito. No tenía la perfección gélida del Stradivarius, pero poseía un calor que parecía abrazar la sala, una riqueza de tonos y armónicos que el sonido perfecto no podía alcanzar. Era complejo, imperfecto e increíblemente humano. Y luego, cuando la nota principal comenzó a disiparse, el milagro se manifestó. Sutil, pero inconfundible, allí estaba, una pequeña resonancia secundaria, una vibración que permaneció en el aire por un segundo más, un suspiro melancólico que pareció tocar el alma de cada persona en el recinto. El suspiro del árbol era real. Un silencio como aquel nunca se había escuchado en la sala principal. No era el silencio de la expectativa o de la cortesía, era un silencio denso, pesado, un vacío creado por la súbita colisión entre lo imposible y la realidad. La nota, con su suspiro final, desapareció en el aire, pero su eco permaneció no en los oídos, sino en los corazones del público. Nadie se movió. Nadie respiraba. Por un instante eterno, el mundo entero pareció contener la respiración junto con aquella nota. El maestro Julián Reyes estaba congelado en el escenario, el arco aún suspendido en el aire, la mano temblando levemente. Su rostro, antes una máscara de arrogancia y desprecio, ahora estaba pálido, desfigurado por la incredulidad. Sus ojos, que momentos antes fulminaban con escarnio, ahora estaban abiertos de par en par, fijos en el violín de Mateo como si miraran a un fantasma. Él, el mayor experto del mundo, el hombre cuyo oído era considerado una balanza de oro de la música, había sido desenmascarado, y no por un rival, no por un crítico, sino por un niño de 8 años y por un sonido que él había declarado ser basura. Un sonido que él, con toda su genialidad, no podía explicar, pero que Leo había previsto con una precisión aterradora y poética. Su mente, un palacio de certezas y dogmas, se estaba desmoronando. Cada pilar de su autoridad, construido a lo largo de décadas de aclamación, se convertía en polvo ante cientos de testigos. Los otros jurados, sentados en la mesa, se inclinaron hacia adelante, sus rostros una mezcla de asombro y admiración. Una de las jurados, una violinista de renombre mundial, conocida por su técnica fría y precisa, tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. No intentó secarlas. Miró hacia las bambalinas, buscando a Mateo, y cuando sus ojos lo encontraron, hizo un leve asentimiento de cabeza, un gesto de profundo e inequívoco respeto. Era una disculpa y un reconocimiento. No necesitaban más pruebas, ni análisis técnicos, ni debates. Habían presenciado lo imposible, habían oído el alma. Y entonces el silencio se rompió. No fue un aplauso educado, fue una explosión, una ovación estruendosa, una ola de sonido que pareció sacudir los cimientos del Palacio de Bellas Artes. La gente se puso de pie de un solo impulso, como movida por una única fuerza, gritando «¡Bravo! ¡Bravo!». No para el maestro, sino para el niño en el escenario y para el artesano invisible tras bambalinas. El sonido era una catarsis, una celebración de la victoria de David contra Goliat, de la verdad contra la arrogancia. Era el sonido de la liberación. Empresarios, músicos, críticos, gente común, todos unidos por aquel momento de pura emoción, aplaudiendo con una ferocidad que era tanto un homenaje como una protesta contra la humillación que habían presenciado. Julián Reyes, despertando finalmente de su estupor, miró al público de pie, a los rostros extasiados, y la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Los aplausos no eran para él, eran para su derrota. Humillado, expuesto,
dejó caer el violín de Mateo en la mesa de terciopelo como si el instrumento le quemara la piel. Sin una palabra, sin una mirada a los otros jurados o al niño que lo había destruido, se dio la vuelta y salió del escenario apresuradamente, casi corriendo, su reputación hecha añicos por la pureza de una sola nota musical. Aquel sonido no solo probó el valor del violín, probó que Reyes, con todo su conocimiento técnico, era sordo al alma de la música. No fue solo derrotado, fue revelado como un hombre vacío. Su huida no fue la de un hombre con prisa, sino la de un rey destronado huyendo de su propio castillo en llamas. Tras bambalinas, Mateo observaba todo. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza o de vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor tan profundo por su hijo que dolía. Vio al maestro huir, oyó la ovación que parecía no tener fin, y sintió que el peso de 20 años de duda y trabajo solitario se levantaba de sus hombros. La validación que había buscado, no para sí mismo, sino para su abuelo, para su familia, para la propia madera, había llegado. Y no de la manera que esperaba, sino de una forma mucho más poderosa y significativa. En el escenario, en medio del huracán de aplausos, Leo permaneció tranquilo. No sonreía, solo observaba, con la seriedad de quien había completado una tarea importante. Buscó a su padre en la oscuridad de las bambalinas y sus ojos se encontraron. En esa mirada, todo fue dicho. El orgullo, el amor, la gratitud. El mundo a su alrededor podía rugir, pero en ese instante solo existían ellos dos, padre e hijo, unidos para siempre por aquel momento de coraje y verdad. La reacción del mundo no fue solo un aplauso, fue una conversión. Esa noche nadie salió de la sala principal de la misma manera. No solo habían asistido a una competencia, habían presenciado el nacimiento de una leyenda. Mientras la ovación continuaba, Mateo caminó lentamente hacia el escenario, no como un vencedor marchando para recibir su corona, sino como un peregrino llegando a su santuario. No miró al público, no miró a los jurados. Sus ojos estaban fijos en Leo. Se arrodilló ante su hijo y lo abrazó. Un abrazo que contenía décadas de trabajo silencioso, miedo, humillación y, finalmente, redención. El público, sintiendo la santidad del momento, se calmó gradualmente, el sonido de los aplausos disminuyendo hasta convertirse en un silencio respetuoso, ansioso por escuchar al hombre detrás del milagro. Mateo se levantó, sosteniendo la mano de Leo, se acercó al micrófono, y cuando habló, su voz era la misma de siempre, tranquila, humilde, sin ningún rastro de triunfo o venganza. «Gracias», dijo, simplemente. «Muchas gracias, pero mi hijo no probó que soy un buen artesano. Solo le recordó a todos algo que, a veces, en el ruido del mundo olvidamos». Tomó su violín, esta vez con la reverencia que se le debía, el instrumento ahora transformado en una reliquia ante todos. Nos preocupamos mucho por el nombre del Creador, por el precio del instrumento, por la perfección de la técnica, por la nota exacta. Pero la música no vive en esas cosas. Vive aquí, dijo, tocando suavemente la madera del violín con la punta de los dedos. Vive en la paciencia del árbol que esperó un siglo para crecer. Vive en la dedicación de las manos que la moldearon. Vive en la historia que cada pieza carga dentro de sí. Su mirada recorrió la sala, no viendo una multitud, sino individuos. Mi abuelo me enseñó que el mejor luthier no es aquel que impone su voluntad a la madera, forzándola a doblegarse a su técnica. El mejor luthier es aquel que escucha, aquel que pasa años en silencio, solo escuchando en qué quiere convertirse la madera. El trabajo no es crear un sonido, sino liberar un sonido que ya existe. Hoy, ustedes no escucharon mi trabajo. Escucharon la canción de un árbol que esperó mucho tiempo para ser escuchado. La lección quedó flotando en el aire, simple y profunda.
No se trataba de ganar o perder, se trataba de autenticidad, sobre el valor que no puede ser medido en dinero o fama. Se trataba de entender que el verdadero arte no es una actuación para el mundo, sino un diálogo honesto y silencioso con el alma de las cosas. Mateo no necesitó atacar a Reyes, no necesitó mencionar la palabra fraude o mentira. Simplemente mostró una verdad más antigua y más poderosa, que la dignidad no necesita aplausos para existir, aunque los aprecie, y que el verdadero talento, el talento que toca el alma, florece en el silencio del taller, no en el ruido de la autopromoción. La mayor victoria de Mateo no fue probar que su violín era bueno. Fue probar que su mundo, el mundo del silencio, de la paciencia y de la escucha, tenía un valor inestimable. Mateo Vargas no ganó el premio El Arco de Oro ese año. El trofeo dorado, como dictaban las reglas, fue para un luthier técnicamente impecable, un hombre cuyo violín era una maravilla de precisión matemática. Pero Mateo ganó algo mucho más grande: respeto. Volvió a su pequeño taller, no al anonimato, sino a una nueva realidad. En las semanas siguientes, su viejo teléfono, que antes raramente sonaba, no paró. Eran músicos de orquestas famosas, coleccionistas de arte, profesores de conservatorios de todo el mundo. No querían un instrumento perfecto, querían un instrumento con alma. Querían un Mateo Vargas. Su vida no se llenó de lujo. Siguió viviendo en la misma casa modesta, usando las mismas herramientas gastadas. Pero nunca más tuvo que preocuparse por venderlas. Su lista de espera para un violín, hecho por sus manos, se extendió por años, luego por una década. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un maestro buscado no por aquellos que buscaban fama, sino por aquellos que entendían la diferencia entre sonido y música. Su mayor alegría era saber que sus violines, las voces de los árboles que él liberó, estaban ahora cantando en los teatros más grandes del mundo, tocados por manos que comprendían y reverenciaban su historia. El maestro Julián Reyes nunca más fue el mismo. Su arrogancia, antes vista como la excentricidad de un genio, ahora parecía el disfraz frágil de un hombre vacío. La historia del suspiro del árbol se extendió como la pólvora por el mundo de la música. Su carrera continuó. Todavía era un nombre poderoso, pero la magia se había roto. Los críticos comenzaron a reevaluar su trabajo, notando una frialdad, una falta de calor que antes pasaba desapercibida. Se convirtió en una nota a pie de página en la historia de Mateo, el experto que en su arrogancia no supo escuchar. La mayor ironía fue que, al intentar destruir a un artesano desconocido, terminó inmortalizándolo y disminuyéndose a sí mismo. ¿Y Leo? No se convirtió en músico ni en luthier. Aquel día en el escenario despertó en él una pasión diferente, más analítica. Se fascinó no por el alma de la música, sino por su cuerpo, la física del sonido, la forma en que viajan las ondas, cómo la geometría de un espacio puede alterar una nota. Se graduó con honores en ingeniería acústica y se convirtió en uno de los diseñadores de salas de conciertos más renombrados del mundo. Un hombre conocido por crear espacios donde la música podía respirar, donde hasta el más sutil de los suspiros podía ser escuchado con una claridad cristalina. Pasó toda su vida asegurando que otras voces del bosque, creadas por otros artesanos honestos, tuvieran la oportunidad de ser escuchadas con la perfección que merecían. Y en cada proyecto que firmaba, había un homenaje silencioso al día en que la voz de un niño fue la única acústica que importó. Si esta historia sobre el coraje de un padre y un hijo te emocionó de alguna manera, tu like nos demuestra que estamos en el camino correcto, contando las historias que realmente importan. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un tiempito para comentar y compartir su energía.
Y si crees en el poder de historias así, que prueban que el verdadero valor no tiene precio, suscríbete para no perderte las próximas. El canal apenas está comenzando y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado en la pantalla para que la veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.